Al croupier, amigo. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a ubicar Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Se titula Padeciendo como cristiano. Cuando lo tenga, puede colocarse en pie. Vamos a estar leyendo en pie, honrando la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Padeciendo como cristianos. Amén. ¿Ya lo tienen? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Vamos a orar así de pie. Amado Padre Celestial, una vez más damos la gloria y la honra a ti en esta mañana, Señor, y te damos las gracias por este tiempo que nos has regalado en este lugar, porque hemos venido primeramente a honrarte, a glorificarte, a exaltarte, pero también, Señor, somos conscientes de nuestra necesidad de ti, porque tú has dicho que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y hemos venido también a recibir el consuelo, Señor, la restauración, la exhortación también, Señor, pero sobre todo, Dios, las palabras de vida eterna que nos van a edificar en esta mañana. Hoy nos disponemos, Señor, a que nos hables, a entender, a discernir cada palabra de Dios que en esta mañana se va a exponer. Háblanos, Dios, estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu mensaje dulce, pero también tu mensaje fuerte. Aquí estamos, Dios, para que se haga tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias por estar de pie. Bueno, vamos a tocar un mensaje que se he titulado 5 actitudes necesarias para sobreponerse en medio de la adversidad. El título es largo. De hecho, dicen que los títulos generalmente no deben pasar de 6 palabras para que la gente lo recuerde, pero no hay nada como registrar esto que hoy les voy a exponer. Lo cierto es que sin duda alguna Dios tiene un mensaje muy especial para nosotros y espero pues que estén muy atentos a este mensaje. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hemos leído Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 al 19. Este pasaje que hemos escuchado ya muchas veces y que hace referencia a la prueba. Hago una salvedad. El contexto en el que está, pues básicamente habla de las persecuciones que los cristianos, por decirlo de alguna manera, en esa época ellos tenían. Pero hoy vamos a aplicarla, cuando hablemos de prueba, cuando hablemos de adversidad, vamos a aplicarlo a nuestra vida, a los tiempos modernos. Los problemas, las dificultades,
o como decimos en nuestro lenguaje, los chicharrones que nos toca, ¿verdad?, muchas veces afrontar en nuestro día a día, para que pues, los tengamos en este contexto. La palabra padecer aparece, o las derivadas de ella aparecen unas 21 veces en esta epístola. O sea, esta carta como tal hace mucha referencia al tema del padecimiento, al tema del sufrimiento, al tema de soportar, al tema de angustia, al tema de opresión, hace mucha referencia a ello. Y a pesar de que no son palabras de pronto muy alentadoras, sin duda alguna está dentro de la palabra de Dios y va a servir para edificarnos. Amén. Es normal que una persona que obra mal, pues uno piense, le va a ir mal. Todo el que hace las cosas chuecas le va a ir mal. Eso es lo más común que uno puede pensar. Pero no es normal pensar que una persona que se ha consagrado a Dios, que le ha rendido su vida a Dios, le esté yendo mal. Les voy a confesar algo. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo tenía esa percepción. Yo decía, no, los cristianos son hombres y mujeres que les va excelente en todo lo que hacen, porque son cristianos, decía yo, porque Dios está con ellos. Esa gente debe vivir excelente, esa gente no se equivoca, esa gente no dice mentiras, no dice vulgaridades. Los cristianos son 5 estrellas. Esa era la mentalidad que yo tenía. Pero con el paso de los años y a medida que uno va madurando en el Señor, uno se da cuenta que dentro de la congregación todos somos imperfectos y tenemos muchos defectos y muchas situaciones que no nos hacen ser perfectos, y hace parte de la naturaleza normal que nosotros tenemos, porque somos humanos y somos imperfectos. Entonces he visto cómo a través de los años muchas personas que son cristianas y ni siquiera nuevas, de años en el Señor, padecen situaciones difíciles, padecen adversidades. Yo creía, pues, como les decía al principio, que eso no existía en el pueblo de Dios. Pero la realidad es que aún estando en los caminos del Señor, nosotros padecemos, y bastante. Tanto así que a veces llegamos a creer que padecemos más que las personas que están en el mundo. Dice la palabra de Dios en el Salmo, vamos a buscarlo, capítulo 34, versículo 19. Las pruebas y las dificultades son una realidad de la vida. Y por mucho que usted intente hacer las cosas bien, va a tener pruebas y dificultades. Póngale la firma que sí es. Y si no ha tenido, le va a pasar en algún momento. Pero por más que uno intente, no, que me voy a portar bien, todo va a ser como un relojito, vea, usted va a tener en algún momento una dificultad. Y esa es una realidad que no podemos ocultar o tapar. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 34, versículo 19, que muchas son las aflicciones del justo. Eso puede sonar un poco desalentador, porque no dice que son unas cuantas, que durante tu vida vas a tener una o dos. Dice que vas a tener muchas. Y la Biblia, como les acabo de decir, la Biblia no oculta esa realidad para nosotros. La Biblia nos dice, muchas son las aflicciones. ¿Y de quién? Del justo. No está hablando ni siquiera del pecador, de la persona que hace y deshace. No está hablando de ellos. Está hablando que esa cantidad de aflicciones las padece ¿quién? El justo. Amén. Si usted se cree justo, si usted cree que ha llegado a los pies de Cristo y que es una nueva persona, pues te tengo que decir, como dice la palabra, que muchas van a ser las aflicciones que tú y que yo vamos a tener, porque esa es la realidad de nuestra vida. A pesar de que seamos justos, a pesar de que querramos hacer las cosas de manera adecuada, muchas van a ser las aflicciones. Yo creo que si les diría aquí, levante la mano a todos los que han tenido problemas, yo creo que todos los levantaríamos la mano. Todos hemos tenido a través de nuestra vida situaciones, y ahora siendo cristianos con más razón. Pero bueno, dice la palabra, porque la palabra no se queda solo en lo triste, ¿verdad? En lo que es desalentador. Después de esta primera parte de que muchas son las aflicciones del justo, la misma Biblia nos dice, pero de todas ellas le libra a Jehová. Amén. Y eso es algo muy, muy esperanzador. Muy esperanzador. Usted tiene que agarrar y tomar esa promesa, y a partir de esto que hemos leído, vamos a desarrollar nuestro mensaje. Pero, bueno, hay que entender en primer lugar que esas aflicciones también son lesiones. Las aflicciones y los problemas no son solamente
lo malo, lo difícil, la tristeza. Prueba es igual a llorar, no siempre es así. Hay que ver, como dicen, el vaso medio lleno y medio vacío, ¿verdad? Hay que ver lo bueno y lo malo. Esas situaciones negativas se pueden convertir en cosas positivas. ¿Qué gana uno a raíz de los problemas y las dificultades y las pruebas? Uno gana experiencia, ¿verdad? Conocimiento, ganas más confianza en ti y aprendes cualquier cantidad de cosas que le pueden servir a muchas otras personas. Vamos a colocar por favor una diapositiva siguiente, una pequeña aclaración, la otra diapositiva, porque tendemos a confundir dos palabras que a veces para nosotros es lo mismo y no es así. Hay una diferencia significativa entre lo que es tentación y lo que es prueba. Son dos cosas diferentes y voy a hacer la aclaración para poder entrar muy específicamente en el mensaje. Dice acá esta diapositiva que la tentación tiene el propósito de llevar a la persona que la practica al pecado. Eso es lo que es la tentación. Procura que tú caigas en el pecado, que tú ejecutes el pecado. Mientras que la prueba quiere fortalecer tu carácter, quiere fortalecer tu personalidad, quiere fortalecerte a ti como persona en el buen sentido. La tentación, como segundo punto, dice que el diablo tienta para debilitar nuestro carácter. Pero la prueba que usa Dios dice que Dios permite pruebas para fortalecer nuestro carácter o para limpiarnos de alguna condición que el Señor no quiere en nuestras vidas. Tercero, las tentaciones debilitan y nos apartan de Dios, mientras que las pruebas fortalecen y nos aproximan, nos acercan a Dios. Las pruebas nos hacen ser más sensibles a la voz de Dios, nos hacen orar u orar. Te póngale la firma que cuando usted esté en prueba va a orar, cuando tú estés en prueba vas a llorar, mientras que cuando estés bien aquí en la iglesia no te sale ni una lágrima, pero el día que tengas el problema te vas a tirar en el suelo de rodillas, vas a orar y vas a llorar, con moco incluido. Póngale la firma que sí, porque las pruebas nos hacen muy sensibles a la voz de Dios. Por eso dice el Señor en un pasaje que Él nos va a llevar al desierto, ¿verdad? Y allí nos va a recordar cuánto nos ama. Cuarto punto, la tentación. Dice que para pasar por la tentación es opcional. Ojo con eso, pasar por la tentación es opcional. Las tentaciones no son obligatorias, quítese eso de la cabeza. Las tentaciones no son obligatorias, son opcionales. Pero la prueba, mis queridos hermanos, y esto es lo duro para nosotros, pasar por la prueba es obligatorio. Pasar por la prueba es obligatorio. Nadie aquí puede decir, yo no me voy a volar esa prueba en mi vida. Yo me voy a volar la prueba de pasar enfermedad, me la voy a saltar. Como dicen los alumnos, ¿dónde lo viste? ¿Verdad? No se puede. Por mucho que me tome la vitamina C todos los días y que me haga mi chequeo médico todos los años, la enfermedad llega. La enfermedad llega. Y si es como en mi caso, que a veces llega la gripa, llega 2 veces al año y dura 6 meses. A veces hay tiempos en los que la gripa se le queda pegada a uno y no se va. Entonces pasar por la prueba es obligatorio y es necesario para nosotros como cristianos. Lo último, la tentación tiene la opción de enfrentarla con la palabra o huir. Mientras que la prueba es necesaria para aferrarnos más a Dios. Y bueno, también en este caso nos sustentamos con la palabra para poder enfrentar. Siguiente diapositiva. Hay una, no coloqué ahí. Vamos a leer 2 versículos. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 14. Vamos a ver lo que nos dice la palabra respecto a la tentación. Santiago 1, capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice la palabra: cuando alguno es que tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, la tentación primero no viene de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Pero la Biblia nos dice, ¿de dónde viene la tentación? Pues de nosotros mismos.
de las concupiscencias, de las cosas que nosotros hacemos y que le van abriendo las puertas al enemigo. Ahora vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice la palabra acerca de la prueba? 1 de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. La fe necesita ser probada. Dice que si el oro lo prueban con fuego y el oro es perecedero, ¿cuánto más tiene que ser probada nuestra fe? Vamos a leer también segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 12. Ahorita hablábamos de que de pronto queremos llevar una vida perfecta, una vida bien. Voy a hacer todo bien para que me vaya bien. Pero ¿qué dice la palabra? Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, quiero ser bueno, quiero hacer las cosas bien. Vas a padecer, hermano, vas a padecer. Y eso no es contradictorio, ni quiere decir, oye, pero Dios es malo. Dios, yo quiero hacer las cosas bien, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, quiero vivir de una manera piadosa en Cristo Jesús. Pero vas a padecer, vamos a padecer. Ya lo vimos, por eso les expliqué ese principio y la diferencia entre tentación y prueba, porque sabemos que la prueba, a pesar de que es difícil y que no nos gusta pasar por ella, siempre es de bendición. Amén. Amén. Ah, bueno. Vamos ahora sí a estudiar, vamos a la diapositiva nuevamente, las 5 actitudes necesarias para triunfar en medio de la adversidad, en medio de esas pruebas. Vamos con la primera. La siguiente slide, por favor. La primera es entender la adversidad, o sea, la prueba, el problema, el chicharrón, como parte de tu vida cristiana. O sea, tienes que entender que, como decíamos ahorita, el problema, la situación adversa, hace parte de ti. Nunca la vas a poder echar a un lado. Y si la enfrentas más rápido, mejor. ¿Cierto? Sabemos que es así. Vamos entonces a volver a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, y vamos a empezar a desglosar esta porción de la palabra, porque la misma porción nos va a ir explicando qué quiere decir esto de entender la adversidad como la vida cristiana. Miren que 1 de Pedro 4:12 empieza diciendo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y es enfática la Biblia, dice: no te sorprendas, no te extrañes de que lleguen problemas a tu vida. Eso para ti no tiene que ser cosa rara. Pero muchas veces creemos que es lo contrario. Ay, qué raro que haya llegado tal problema, tal situación. Si yo estoy haciendo todo bien, si yo me estoy tomando las pastillas, me estoy complicando, ¿por qué? ¿Verdad? Pero no, dice: no te extrañes de que te ocurran este tipo de situaciones, sea cual sea la situación en tu vida. No te extrañes, no te sorprendas de ese fuego de prueba. Y dice: como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Es normal que de pronto las personas que llegan a los caminos del Señor, porque he escuchado eso de personas muy allegadas a mí, personas que las hemos invitado, que empiezan a congregarse, que estas personas digan: ahora que estoy en los caminos del Señor, me han empezado a pasar toda clase de problemas. Eso es normal que una persona recién llegada lo diga. Ahora que asisto a la iglesia, me está yendo mal. También lo escuchamos. Hay otros que dicen: me iba mejor cuando no era cristiano. No sé si han escuchado eso, ¿verdad? Personas recién llegadas que dicen así. Pero lo peor del caso es cuando una persona cristiana, y sobre todo con años en el Señor, diga eso, que antes le iba mejor, que antes sí estaba bien. Vamos a leer Eclesiastés 7:10, porque uno no puede usar esa frase que dice: todo tiempo pasado fue mejor. Y es muy común usar, eso lo escuchamos en todos lados, una muletilla, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Hace poco incluso vi un video de un compañero de trabajo que él lo publicaba en sus redes,
Y decía, el video hablaba sobre la generación que nació por allá en los 50, en los 60. O sea, es decir, nuestros padres y nuestros abuelos, aún más atrás. Entonces decía, esta generación jugaba en la calle, esta generación no andaba metida en el celular, esta generación respetaba a los papás, ¿verdad? Cuando el papá decía, entra a la casa, entraba, con la chancleta, pero entraba, ¿verdad? Hacía caso. Esta generación dice que escuchaba música y esa música no ofendía, ¿verdad? Entonces, yo veía esto que vamos a leer ahora en Eclesiastés 7:10. En el video lo que quería mostrar era que todo tiempo pasado fue mejor. No, que ya las generaciones que vienen no son tan buenas. Pero dice Eclesiastés 7:10, no sé si puedes proyectarlo. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Yo creo que el programa lo tiene. Eclesiastés 7:10 en la Nueva Versión Internacional. Mire cómo dice: nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Ni un amén. No es de sabios hacer tales preguntas. Debemos quitar de nuestro vocabulario eso de que todo tiempo pasado fue mejor. Amén. Porque el tiempo que viene en Cristo Jesús será glorioso. Amén. Será mejor. Antes no tenías a Cristo, ahora tienes a Cristo. ¿Cómo vamos a decir que el tiempo pasado fue mejor? Yo sé que ahora la gente vive desnucada con el tema del celular, pero hay que poner la meta y los ojos en Cristo. Lo que viene para nosotros será mejor. Amén. Entonces, Eclesiastés 7:10 es una invitación a no andar diciendo esas cosas de que el tiempo pasado fue mejor. Y si llegan las pruebas llegan para pulirnos y prepararnos para eso glorioso que va a venir. Amén. Entonces, las pruebas llegan para que Dios se manifieste de alguna manera en nuestras vidas. Y una manera puede ser, vamos a leer Efesios 4:13. Efesios 4:13. Bueno, unas pruebas están en la vida del cristiano para mejorar nuestro carácter. Vamos a ver en Efesios 4:13. Dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso llegan las pruebas, para que tú crezcas en el Señor. Recuerden que la palabra hace mucha mención a los niños espirituales, a los bebés que requieren leche, pero también la Biblia dice que hay un momento que ya tenemos que madurar, ya basta de lechecita y de dedito, ¿verdad? Y requerimos ya alimentos sólidos, requerimos palabras sólidas. Entonces, las pruebas también llegan para que el cristiano crezca y mejore y alcance la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Pero también, 1 Tesalonicenses 2:4, las pruebas llegan en la vida del cristiano para prepararlo para la vida ministerial. Las pruebas llegan para que tú te prepares y desarrolles y saques ese ministerio que todos tenemos, todos ustedes, todos aquí en esta congregación tienen un ministerio, tienen llamados. Y las pruebas muchas veces van a llegar para que tú descubras cuál es el llamado. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses 2:4, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios, ¿para qué? Para que se nos confiase el Evangelio. Para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Fuimos probados por Dios para que se nos confiase, la labor de predicar, de llevar su palabra, de estar aquí alabando y exaltando su nombre. Fuimos probados y seremos probados para demostrar que realmente vamos a poder llevar a cabo esta labor. Por eso es que uno dice, la vida cristiana no es para cobardes, la vida es para valientes. Que ponerse los pantalones, porque ser cristiano en estos tiempos es una cosa difícil. Es difícil. Pero bueno, para eso están las pruebas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, también nos habla de que el Señor nos prueba precisamente para prepararnos para esa vida ministerial. Él quiere conocer qué es lo que hay en nosotros, de qué estamos hechos, si realmente nos vamos a comprometer con su causa. Dice Deuteronomio 8:2:
y te acordarás en todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento. Si Dios hizo eso con el pueblo de Dios, ¿usted cree que no lo va a hacer con nosotros? Dios también quiere saber con qué le vamos a salir. Si vamos a empezar y nos vamos a echar para atrás. Si hoy digo, yo quiero, yo puedo, denme eso a mí y después voy a decir, no, no me interesa. Dios quiere probarnos, quiere saber qué es lo que hay en nuestro corazón, si realmente deseamos guardar nuestra vida para Él. Amén. Vamos a las diapositivas. Ya vimos la primera actitud, entender que la adversidad hace parte de la vida cristiana. Y entre más rápido usted asimile esa verdad, mejor. Entre más rápido usted entienda por qué pasan los problemas, más rápido va a pasar y va a aprender la lección. Bueno, el segundo punto, la segunda actitud que hay que tener es actitud en medio de la prueba, regocijarse en la prueba. En ella se refiere a la prueba, regocijarse en la prueba. Esto es un tema que es como contradictorio, que es difícil. ¿Cómo así? ¿Será que se le fueron las luces allí al apóstol? ¿Se equivocó? ¿Cómo así? Está usando dos palabras que no pegan, no unen. Eso no pega con nada. Pero usted sabe cómo es Dios. Dios dice, te pegaron en una mejilla, da la otra. Dios dice, estás pasando dificultades, quieres llorar, regocíjate. Y uno queda como que, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo se hace eso? ¿Verdad? Entonces vamos a aprender qué nos dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13 al 14. Vamos a volver a la porción de la palabra de Pedro. Dice así: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos ¿de quién? De Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es ¿qué? Glorificado. Entonces es normal que nosotros pensemos, bueno, ya pasó la prueba, ya me siento bien, gracias a Dios. Estoy hablando de después de la prueba. Uno dice, la prueba me sirvió, me ayudó, cambié, me formó. Pero es que aquí dice que uno debe gozarse cuando está siendo probado. O sea, durante el proceso es el gozo, no después. Ay, chévere, bonito. Después de la prueba yo me gozo todo lo que tú quieras, ¿no? Ya, pasé el examen, pasé 3 pelados. ¿Quién no se goza? Todos los alumnos, precisamente para esta época, ya cuando uno ve las notas publicadas, ay, pasé ya. Y van y hacen su fiestón y lo que quieran. Pero durante el examen, ¿quién se va a gozar? Ay, qué bendición, el profesor me preguntó lo que no sabía. Nadie. Así nos pasa a nosotros cuando estamos en las pruebas. Nadie dice, uy, qué bendición, qué alegría. Bueno, dice aquí que debemos gozarnos durante el proceso. Y la clave está en dos cosas. Primero, que nos gozamos en Cristo Jesús. No es que te estás gozando de la prueba, ay, sabrosa, este dolor de espalda. No es eso. Es que te goces en el Señor, te goces en Cristo Jesús. Porque el Señor es el que va a mostrar su poder y su gloria en medio de esa situación que tú vas a tener. Amén. Entonces usted goza de que está la prueba para que Él se manifieste con gran poder. Y hay gente que pasa por pruebas grandes, y así de grande es la prueba, y ustedes ¿cómo creen que la respuesta de Dios será chiquitica? ¿Será compleja? ¿Será, pequeñita? Si así es la prueba, la respuesta de Dios será muchísimo más grande. Si así de compleja la situación, así de compleja será y maravillosa será la respuesta de Dios. Entonces, entre más te sientas atribulado, y es que la situación, es que la cosa, bueno, Dios mío, así de grande te vas a manifestar tú, y en eso te tienes tú que gozar. En que tienes un Dios que a Él esas pruebas no le quedan grandes. Amén. Y también te vas a gozar porque vas a obtener
después de la prueba, muchas cosas, como decíamos ahorita. La experiencia, la sabiduría, va a haber beneficios materiales o espirituales, vas a obtener una segunda oportunidad para hacer las cosas. O sea, tienes dos razones muy importantes para gozarte: Cristo Jesús y la manera como Él se va a manifestar, y lo que vas a aprender de la prueba. Amén. Pero bueno, seamos realistas, uno está pasando por la dificultad y uno no ve eso, ¿verdad? Pero ya saben, no es por vista, ¿es por qué? Por fe, hermanos. Entonces, en medio de la prueba, cuando usted esté orando, cuando todos estemos orando, acordémonos, bueno, yo me voy a gozar en Cristo. Pues la prueba no hay nada que gozarse, me voy a gozar en Cristo, que Él se va a manifestar. Me voy a gozar de lo que yo voy a aprender. Me voy a aprender y voy a obtener muchas bendiciones. Dice Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es que nuestra fortaleza. O sea, y ahora sí entendemos por qué dice eso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque nosotros nos agarramos desde ahí. ¿De dónde vamos a echar mano si estamos pasando una prueba? Hay una frase es una frase secular, dice: no le cuentes a Dios cuán grande es tu problema, cuéntale tu problema cuán grande es quién, cuán grande es Dios. No le cuentes a Dios cuán grande es tu problema, cuéntale tu problema cuán grande es el Dios que tú tienes, el Dios al que le sirves. Amén. Un buen ejemplo para hablar de gozarse en medio de la prueba, para verlo bien clarito, es cuando vamos a ir buscando Éxodo capítulo 7, versículo 1 al 2. Cuando Dios saca al pueblo hebreo, saca a su pueblo de allí, de la esclavitud de los egipcios. Ellos estaban sometidos, eran esclavos allí, y el Señor los va a sacar de ahí. La pregunta es: ¿qué hubiera pasado si Dios saca al pueblo sin ninguna oposición y sin ninguna resistencia de parte de Faraón? Si Dios, vamos a leerlo para que vean. Éxodo 7 del 1 al 2 dice: Jehová dijo a Moisés, que es Dios el que está diciendo esto: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Hasta ahí estamos viendo que fue el mismo Dios quien le está diciendo a Moisés: tú le vas a hablar a Faraón de que deje ir a mi pueblo, y él los va a sacar, ¿verdad? O sea, Dios es el que está hablando y lo está diciendo. Si no se hubiese presentado ninguna resistencia de Faraón, ustedes saben, las 10 plagas, y no te vas a ir, y no se van, y no se van, ¿qué hubiera pasado con el pueblo? Claro, el pueblo hubiera cogido sus cositas, hubieran salido muy seguramente pobres, ¿verdad? Porque el pueblo egipcio le entregó, ¿qué le entregó al pueblo de Israel? Le entregaban riquezas, oros y prendas preciosas. O sea, hubieran salido limpios, pelados, como decimos nosotros, hubieran salido limpios. Pero más grave que eso es que el pueblo se iba a enfrentar contra pueblos bárbaros una vez que pasaran al otro lado, a la tierra prometida. Estas naciones no eran cualquier tribu por ahí indígena, eran pueblos que ya eran expertos incluso en los temas militares, ya tenían armas, tenían lanzas, escudos. El pueblo de Israel era un pueblo agrícola, ¿no? Y aparte venían de una esclavitud de quién sabe cuántos años. Entonces ellos venían mal, ellos no tenían carácter, no tenían la formación en su vida para enfrentar esas situaciones. Estos pueblos eran tan bárbaros que cogían a los hijos y los quemaban como sacrificio a sus dioses. Imagínense, ¿contra qué se iban a enfrentar ellos? Iban a salir entonces, ay, de chévere, adelante, váyanse, crucen. Eso no era así. Entonces, lo que complica la situación ahora es que, bueno, hay una palabra de parte de Dios. Dice: Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Vamos a leer ahora versículos 3 y 4. Ahora viene la parte que causa curiosidad aquí y causa contradicción, porque vea, el mismo Dios que te está dando la palabra, sal, que Faraón te va a dejar ir. Mire lo que dice en el versículo 3. Estamos pegados en el mismo capítulo. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y dice: y Faraón no te va a oír.
Faraón no os oirá, mas yo pondré mis manos sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grande juicio. Bueno, y entonces, Señor, muchas veces decimos así, bueno, y entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener este problema? El mismo Dios que nos da aquí en la palabra todas las promesas o los versículos que nosotros oramos cuando estamos enfermos, bueno, el Señor dice, ¿verdad?, que por su llaga fuimos curados, y lo repetimos siempre, siempre, y yo no veo nada. Bueno, y entonces, si tú me diste la promesa, ¿por qué no me sano? ¿Por qué no salgo de esta situación? Con el pueblo pasó así. El pueblo recibió una palabra muy particular de que iban a ser libres, pero también el mismo Dios le está diciendo, voy a endurecer el corazón de Faraón. Entonces, Dios mío, quieres que sea sano, pero se está alargando el proceso. Yo no veo la sanidad. Tú quieres que yo prospere, pero es que he pasado unas situaciones difíciles y yo no veo que llegue la bendición. Y que por el contrario, en vez de prosperar, cada vez vamos para el hueco, ¿verdad? Tú quieres que me vaya bien, pero es que yo siento que todo se me está complicando y cada vez es peor. ¿Será que el Señor se equivocó ahí? Dice Éxodo, versículo 4, la parte B, si seguimos leyendo, dice que Faraón no iba a oír, pero también hay una pequeña luz allí cuando dice al final de la parte 4 que los hijos de Israel de la tierra de Egipto iban a salir con grandes juicios, y dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Dice el versículo, vamos a poner Éxodo 14:4. Vuelve y repite Dios la palabra de que se iba a endurecer el corazón, de que Él lo iba a endurecer. Éxodo 14:4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Ya cuando finalmente ellos se fueron, volvió otra vez Dios a ponerla difícil, porque ahora Faraón los iba a perseguir. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, pero dice, y seré glorificado en Faraón, en ese enemigo, y en todo su ejército. Y después dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. ¿Qué es lo que quiere Dios? Vamos a colocar Miqueas 7:10. El Señor muchas veces permite que estas situaciones se extiendan, se alarguen, para probarnos, para formar nuestro carácter y, como les decía ahorita, para demostrar también las grandes cosas de las cuales Él es capaz. Y dice aquí que en este caso Faraón y todo Egipto iba a ser testigo de las señales que Dios iba a utilizar. Dice Miqueas 7:10. Voy a leer. Bueno, aquí tenemos. La gente generalmente, cuando nos ve pasar a nosotros los cristianos por estas situaciones, empiezan a burlarse, ¿verdad? ¿Y qué es cristiano? Y mira cómo le va. O nosotros mismos, para no ir muy lejos, nosotros mismos nos decimos eso. Como somos cristianos, congregamos, nos va mal. Pero dice aquí la palabra, vamos a leerlo en las dos versiones, y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces mis enemigos verán que el Señor está de mi lado. Serán avergonzados los que se mofaban de mí diciendo, entonces ¿dónde está el Señor, ese Dios tuyo? Con mis propios ojos veré su ruina, como lodo en las calles serán pisoteados. Aquellos que están diciendo en este momento, ¿dónde está tu Dios al que tú oras? ¿Dónde está tu Dios al que le lleva los diezmos y las ofrendas? ¿Dónde está tu Dios para el cual te congregas todos los benditos domingos? ¿Dónde estás si estás pasando dificultad? Bueno, dice la palabra aquí que entonces tus enemigos verán que el Señor está de tu lado. Amén. Bueno, creo que no lo creyeron mucho. Pero bueno, gloria a Dios, porque los enemigos y las personas que están a tu alrededor, incluso los que no son tus enemigos, van a ver cómo Dios se va a manifestar. Porque el mismo Dios que endureció el corazón de Faraón lo hizo con un propósito. Y es que en esa primera parte, cuando Moisés va con Aarón y Faraón le dice que no,
vienen las 10 plagas. Y fueron 10 manifestaciones poderosas de Dios. Amén. Fueron poderosísimas. En especial porque cada una de ellas le pegaba a uno de los dioses de los egipcios. Entonces ellos sentían que cada uno de sus dioses era totalmente derribado por el poder de Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces durante la prueba que tú estés viviendo, también Dios se va a manifestar de una manera tremenda y poderosa, para que la gente sepa que Jehová es tu sanador, para que la gente sepa que Jehová tu Dios es tu libertador. Amén. Para que la gente sepa que Jehová tu Dios es tu proveedor. Amén. Por eso se manifiestan y pasan este tipo de cosas en nuestra vida. Pero es que yo veo que la situación cada vez vas a ver que en algún momento el Señor se va a manifestar, y Él se manifiesta por lo grande. Amén. Él se manifiesta por lo grande. Entonces podemos entender ahora, vamos a poner Santiago capítulo 1 versículo 2, cuando dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por eso es que nos gozamos, porque el Señor, de algún lado vendrá el respiro de Dios, de algún lado vendrá la manifestación. Créanme, ha habido momentos en que yo digo: Dios mío, yo no sé, pero tú sabrás. Porque yo no sé, o sea, realmente yo no sé, no le veo la salida. Cada vez esto va para allá, para el fondo, no sobre el piso, más abajo. La cosa se está complicando, pero le digo: tú sabrás. Tú sabrás, porque tú eres mi Padre y no me dejas solo. Amén. Bueno, seguimos leyendo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Entonces, alégrate y gózate, porque Dios hará. Amén. Te lo voy a repetir para que te lo grabes y lo interiorices. Alégrate y gózate en medio de la prueba, porque Dios hará algo. Amén. Vamos a leer Números 23:19, y nos lo dice y nos lo recontraconfirma. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Si Él lo dijo, Él lo va a ejecutar en tu vida. Entonces, alégrate y gózate en medio de las pruebas. Yo la verdad no entendía qué quería decir eso, pero cuando uno lee la palabra de Dios, bueno, es que el gozo no es porque me esté pasando esto. El gozo es porque tengo un Dios que va a hacer algo en medio de esto. Amén. Y algo bien interesante, vamos a volver a 1 de Pedro 4:14. Vamos a leer lo que dice ese versículo. Miren lo interesante que dice ese pasaje. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cuando una persona creyente como usted y como yo sufrimos y padecemos dificultades, la presencia de Dios, escuche muy bien, la presencia de Dios reposa de una manera especial en esa persona, para que le fortalezca y para que la resistencia que tenga sea más allá de lo natural. Y se lo voy a demostrar con un pasaje. Te lo repito: cuando un creyente sufre dificultades o problemas, la presencia de Dios reposa en él de una manera especial para darle fortaleza y resistencia. Leímos aquí en el pasaje que si somos vituperados en el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Dice, porque el glorioso Espíritu reposa sobre nosotros. En Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15, nos pone el ejemplo de Esteban. Ustedes saben que Esteban fue confrontado, lo iban a apedrear, pero antes de que eso pasara, vamos a leerlo, Hechos capítulo 8, capítulo 6, versículo 8.
Noten lo que dice de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, ¿qué había en Esteban que hacía que él tuviera ese tipo de actitudes? Ahí estaba Dios con él. Dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces aquí viene la prueba, la dificultad, se la pusieron más difícil. Sobornaron a uno para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces dice que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro ¿de qué? De un ángel. O sea, era evidente, no importaban los testigos falsos ni las cosas que se habían inventado. Todo el mundo tenía que ver con que la presencia de Dios estaba con él. Amén. Entonces, aún en medio de esa prueba, como dijimos ahorita, en las pruebas es cuando de una manera más especial la presencia de Dios reposa. Y ya sabemos en el capítulo 7 lo que le pasa a él. Vamos a buscar aquí, no lo alcancé a anotar, pero bueno, aquí está. En el capítulo 7, versículo 54, Hechos 7, 54, miren cómo termina Esteban. Dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, y puestos los ojos en los que le iban a tirar piedras, dice así: puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos ¿qué? Abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él no estaba viendo el problema, no estaba viendo las piedras pequeñitas y grandes que le iban a tirar. Él estaba viendo ¿qué? Los cielos abiertos, y estaba viendo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Estaba viendo al mismo Jesús presto para recibirle. Entonces el versículo 57 dice: entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad que le hicieron, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ya sabemos lo que pasó también con Saulo. Imagínense, ahí estaba la gloria de Dios en medio de esa situación tan adversa. Miren que aún en medio de la muerte de este hombre de Dios, ahí estaba el próximo. Tú eres el próximo. A ti que te entregaron la ropa, tú eres el otro que viene también para acá, para los lados, para los pies de Cristo. Amén. Entonces Esteban no vio el problema, no vio las piedras, no veía la situación, sino que él de una manera espiritual, porque que eso no es más nada, de una manera espiritual, estaba en el espíritu, dice, estaba lleno del espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús. Eso es lo que usted tiene que ver en el problema y en la adversidad, y lo dijimos al principio. Amén. Tú vas a poner tus ojos en Cristo y en lo que Él va a hacer y cómo se va a manifestar en tu vida. Amén. Vamos a la diapositiva, al tercer punto, la tercera actitud que debemos tener. Se llama evaluar la causa de la prueba. Es lo tercero que usted tiene que hacer. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15 al 16. Evaluar la causa de la prueba. ¿Por qué tenemos pruebas? ¿Por qué ha venido esta prueba a nosotros? Vamos a encontrarle la razón. 1 de Pedro, capítulo 4, 15 al 16, que era la porción que estamos leyendo, dice: así que ninguno de vosotros padezca como ¿qué? Como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Bueno, la primera parte es entendible, creeríamos nosotros, homicida, ladrón o malhechor, que esta conducta no la va a padecer un cristiano. Amén. O sea, uno esperaría eso, es lo más lógico. Si yo soy cristiano, yo no voy a ser ni homicida, ni ladrón, ni malhechor. Es lo más habitual. Son comportamientos que no esperamos en el pueblo de Dios. Eso me hace acordar, yo no sabía que existía un fiscal anticorrupción. Me enteré que existía un fiscal anticorrupción cuando el fiscal anticorrupción cometió corrupción. No sé si usted sabía que existía ese cargo, creo que sí, esa noticia, ¿verdad? Fue muy conocida. Ya existía ese cargo. El día que conozco que existe el fiscal anticorrupción fue el día que lo cogieron haciendo cosas corruptas, cosas chuecas. Uno no esperaría que el fiscal anticorrupción cometa corrupción. Uno no esperaría que el cristiano, que es seguidor de Cristo, discípulo del Señor, haga esas cosas que salen allí. Entonces, nos dice también la palabra, pero si alguno padece como un cristiano, es que tú eres cristiano y tú no haces esas cosas. Bueno, espérate, tú también, siendo cristiano, si padeces como cristiano, ¿qué dice ahí? No te avergüences, sino que glorifiques a Dios. Glorifiques a Dios en medio de la prueba. Entonces, la Biblia nos está diciendo aquí que no padezcamos haciendo las cosas que hacen las demás personas, sino que llevando nuestra buena vida, si vamos a padecer, que sea porque estamos haciendo las cosas bien, que como cristianos van a llegar a nuestra vida. Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3 al 4. Si nos devolvemos un poquito más. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominable idolatría. Ya eso fue el tiempo pasado. Entonces dice, a ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan. Estas personas que hacen estas cosas, sabemos que lo que hacen esas cosas, ya hacer ese tipo de cosas, ese tipo de conductas tiene sus propias consecuencias. Entonces, ni que se nos pase por la mente ese tipo de cosas. Amén. Evaluemos cuál es el origen de la prueba. Que no sea algo que de verdad esté fuera de la vida cristiana santa e íntegra que debemos llevar. Vamos al cuarto punto en las diapositivas. La cuarta actitud que debemos tener en medio de la prueba es que no vivimos sobrados. Entender que no vivimos sobrados, o sea que, mejor dicho, estamos en la gloria. Primera de Pedro 4, 17 al 18. Vamos a volver al pasaje. Primera de Pedro capítulo 4, 17 al 18. No vivimos sobrados, hermanos, dice aquí la palabra, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo, ¿cómo se salva el justo? Con dificultad se salva. Dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esa palabra a mí me confrontó una vez. Me sentía cargado, pero Dios me mostraba, oye, pero es que tú no vas a pasar sobrado el examen. Tu vida cristiana tú no la vas a pasar con 5.0. Olvídate de eso. Olvidémonos de eso. Y sentía yo en esa situación que estaba pasando 3.0, estaba pasando, raspando, como dice uno. Porque la Biblia dice que el justo con dificultad, y como dice el hermano, de pronto quedamos en 2.97 y Dios es bueno y nos aproxima a 3, como hacen los profesores en la universidad. Porque crean que Dios es misericordioso con nosotros. Entonces nosotros pasamos con dificultad. O sea, no esperemos. Nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús, del 5.0.